Tocayo, espero que te hayas dado cuenta que somos muy patriotas y que septiembre, ¿qué significa? Pozole, Viva México, reguiletes, bandera, fuegos artificiales, un poquito más de mezcal, porque Tequila. tequila. Fíjate que México es cervecero. Somos los principales estamos en los primeros lugares Algo de teníamos que cerveza. tener mal, tal vez. Pero mira, Y la cerveza mexicana es famosa en el mundo. gusta, ¿verdad? Sí, salud. Gusta. Salud. Ya estamos en el mes patrio, en el mes lluvioso. Si este año ha llovido más, este septiembre dicen que va a llover a cántaros, va a llover sobre Hay que mojado. sacar la chalupa. Fíjate que Oye, nada más que hay que tener cuidado, no van a confundir a la chalupa con un grupo narcoterrorista y lo vayan a bombardear los sí, no, norteamericanos, ¿no? Como la imagínate, lancha esa que se aventaron imagínate que un grupo delictivo se pusiera a la chalupa. ahí No, en el Río Bravo. nos echaría a perder muchas cosas. Ya hay algo interesante. Cuando se entra en este último cuatrimestre, por decirlo así, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, Sí. hay una especie de aceleración de los tiempos de una manera colosal. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto son como cierta lentitud, pero hay una aceleración y ahorita lo estamos viendo, las noticias se incrementaron, los episodios de lluvia se volvieron inundantes y también las estadísticas han dicho que a partir de septiembre la gente empieza a beber más, hay más choques por embriaguez, amores nuevos surgen, todo pasa. Mucha gente cierra con muy buena voluntad este cuatrimestre, tocayo. Y todos nos la pasamos en fiestas. Y bueno, y todo es para reforzar también esta mexicanidad que tenemos. De Viva México Sí, sí, y sí, lo sí. fiestero que somos. Fíjate que, ay, híjole, este es algo terrible, pero bueno, Octavio Paz ya ves que reivindicó mucho el asunto de la fiesta, de la cultura mexicana, que es un referente muy importante, Octavio Paz. Y Octavio Paz vivió una historia bien interesante. Su abuelo era porfirista, pero su papá era un abogado zapatista. Y era un hombre que estaba integrado al pueblo, fíjate. Así es. Tú que eres antropólogo, sabes que los antropólogos para conocer más del pueblo se integran. Entonces era un tipo que tenía ciertos recursos económicos, pero él iba a las fiestas del pueblo. Y era de beber. De hecho, murió derivado de su alcoholismo. De sus excesos, sí. Entonces, pero Octavio Paz se queda con esta parte de todos los símbolos y el simbolismo y la mexicanidad, ¿no? Hace algunos poemas dedicados también a los indígenas, que también eso es algo muy importante, ¿no? Destacar. Entonces, el mes patrio hay que disfrutarlo y también hay que aprovechar para un poquito conocer más nuestro país, conocer su historia, conocer su cultura, apreciar estos matices de los que todos somos de alguna manera. Tú traes muchas cosas de las comunidades originarias, de los indígenas. Y de Apple. ¿De verdad? Y tenemos, bueno, además, fíjate qué interesante, parecería, yo siempre lo había cuestionado, tuvimos un presidente indígena en el siglo pasado. De hecho, el propio Porfirio Díaz tenía muy fuerte rasgos indígenas y origen indígena también. Sí. Y hasta ahora tenemos un presidente de la Suprema Corte de Justicia de origen indígena, ¿no? El Poder Judicial está representado por un indígena ilustrado, vamos. Que igual que Benito Juárez, él fue abogado Benito Juárez y se fue por el asunto del derecho, pues. Sí hay algo como de cíclico en la historia, ¿verdad? Parece ser. Incluso hasta entre la Segunda y la Tercera Guerra Mundial hay algo de cíclico. Así que haces bien en mencionar todo esto. No podemos negar que México, sin duda, tenemos una pequeña deuda, una gran deuda tal vez, con el universo indígena, con las poblaciones indígenas, que la verdad, tocayo, todavía no acabamos de entenderlas, ni de fusionarnos, ni comprenderlas. Yo a veces camino por la Plaza Bacortiz, por poner un dato cotidiano, y hay una gran separación entre el mestizo, por decirlo así, o el criollo, como se decía en el pasado a los güeros de origen español, y el universo indígena. Y lo vemos aquí en Durango y lo vemos en muchos lugares, no es
privativo de Durango. Y todavía son como mundos que no se compenetran, que no... Así que cuando sucede que alguien empieza a ser relevante desde el universo de los pueblos originarios, pues siempre nos alegramos y a otros sectores hasta también se alarman, ¿no? Porque pues como que sí estamos muy identificados con los colores más rubios, más blancos, que la publicidad ha transmitido demasiado. De hecho, se ha descubierto que los comerciales, sobre todo de productos de lujo, vamos a decirlo así, lo más comercial, vamos, siempre son personas como más blancas, vamos, de tez blanca, en general. Sí. Cuando hay comerciales de programas sociales o políticos y demás, ahí encuentras ya más morenitos, ¿no? Entonces, sí, o sea, hay una discriminación incluso en los lenguajes visuales de la publicidad, de la comunicación, de la mercadotecnia y demás. Y bueno, pues eso nos afecta a todos. Pero bueno, sí son una realidad, una parte de nuestra realidad. En el caso de Durango, además de Lavacortiza, hay que decirlo, nos han estado visitando de fuera, sobre todo de Chiapas y de otros lugares del sur, pero también indígenas de Mezquital, estos pequeños que a veces se están pidiendo en la calle. Sí. Y que la verdad, en términos de derechos humanos, pues corren riesgo, ¿verdad? Y deberían de estar estudiando, deberían tener lo que le llaman los derechos de los niños, ¿verdad? Y obviamente que ahí pues tienen que intervenir las instituciones públicas, federales, estatales y municipales, pues para canalizarlos de otra manera, ¿verdad? Canalizarlos de otra manera para que puedan tener un desarrollo mejor, ¿verdad? Un desarrollo. Y hablando de la entrada a las escuelas, querías comentar algo sobre la entrada de las escuelas. Hay un texto de Irene Vallejo, esta escritora española tan erudita, filóloga, muy parecida a Nietzsche, que también fue filólogo. Ahí hay un ¿Es una religión, ¿no? Ser filólogo? No, filólogo quiere decir la interpretación de las palabras. Okay. Porque ninguna palabra es unívoca, sino que es con muchos significados. Y hay una lectura muy bonita ahí que estamos en el momento oportuno todavía de leerlo, que tiene que ver con los niños que están entrando a la escuela. Que de hecho, en esa misma semana entraron, sí, tocayo. En estos días, sí. Sí, en estos días, y que para bien o para mal se la van a aventar hasta el resto del año. Pero mira, hay una lectura ahí que sería digno de conocer en nuestra parte cultural. Y si tienes a bien leerla, tocayo, sería genial. Bien. La escuela del ocio. No olvidaré mi primer día de colegio. En el camino de ida, dándome la mano, mi querida tata María me advirtió: vendrás aquí todos los días, aunque llueva, aunque nieve, aunque sople el viento y tengas frío. Me imaginé a mí misma desafiando tormentas y vendavales. Me asusté. Su voz sonaba dura, al igual que mis padres al decir: tengo trabajo. Y eso significaba que no podíamos jugar juntos. El colegio era un deber y además te mandaban deberes. Años después me sorprendió descubrir que la palabra escuela viene del griego cholé, que significa ocio. Los griegos pensaban que las horas de estudio son tiempos de recreo para uno mismo, frente al trabajo, que te pone al servicio de un amo o del dinero. Aristóteles escribió: en el principio de toda buena acción está el ocio, o sea, la educación y la cultura. El filósofo Sócrates fue un gran ocioso del pensamiento. Merodeaba por el ágora y las calles, tratando de convencer a los atenienses para que interrumpieran sus tareas y se demorasen en conversaciones. Encarnaba un ideal antiguo: dedicar el tiempo libre a la amistad, al diálogo entre el maestro y sus discípulos y a la discusión intelectual. Cubiertas las necesidades básicas de la vida, la siguiente conquista social es el aprendizaje y el saber. Esta es lección de los griegos. La escuela, aunque sea obligatoria, nos hace libres. Pues yo quería compartir esa lectura entre nuestro público. Y como decíamos que Irene Vallejo
es filóloga, aquí Y lo filósofa demuestra, también. y filósofa, y lectora de los clásicos, mencionó puros clásicos. Quería que se leyera para que quizás hay un niño que sienta cierta inquietud de que a lo mejor está perdiendo el tiempo en el estudio, decirle que la escuela o que el aprendizaje, la educación es en sí un gusto de aprender, pero que solamente los ociosos lo podemos hacer cuando no trabajamos, ¿no? Y es que, ¿sabes qué? Está Hay muy que bonito, romper ¿no? con ese sentido de la escuela como un lugar burocrático, autoritario, de obligación y demás, Sí. y tener el apetito de aprender, el apetito de aprendizaje, de búsqueda, que los niños chiquitos lo tienen de manera Natural, innata, ¿verdad? casi. Cuando te empieza con el ¿por qué esto? Y luego les contestas así, ¿por qué el esto? Y a veces los adultos, en lugar de tratar de responderle sus preguntas, que pueden ser a veces tal vez para nosotros absurdas o medio locas, lo regañamos y lo callamos, cuando lo contrario debería de ser lo correcto, es decir, alentar a que esa inquietud pueda desarrollarse. Yo voy a poner un ejemplo de un amigo que tú tal vez conozcas, o digo, es que lo conoces, Luis Martínez. Luis Martínez, muy chiquito, veía una radio y decía, ah, caray, ¿por qué esta radio Tiene sonido. y la desbarataba? Para enojo de la mamá y el papá. Sí, claro. Y luego ya al rato la quería armar y ya no funcionaba, pero él trataba de descubrir. Luego una televisión le hizo más o menos lo mismo. Bueno, él se convirtió en un experto en informática. Mira. Y sabía muy bien cómo funcionaba. Claro, la desbarató informática. muchos productos. Alguna computadora se habrá echado, ¿verdad? Y entonces pues llegó a ser el director de informática del gobierno. Él fue el primero, Luis Martínez, el primero que adaptó el sistema de lo que hoy es el de emergencia. El 066 lo adaptó de Chihuahua a Durango, metió el sistema de digital Vigente hasta hoy, ¿verdad? de estos, ¿cómo se llaman? De estos conductores modernos, desde el Palacio Municipal hasta lo que era la Dirección de Finanzas en la calle Gómez Palacio, la fibra óptica. O sea, un cuate que desde chiquito era así como muy, ¿cómo te diré? Inquieto, que se preguntaba y finalmente se preparó y se capacitó y fue una persona brillante en su actuación. Entonces, ese es un ejemplo que pongo de alguien así como muy inquieto que llegó a destacar en áreas de la ciencia y la tecnología, tocayo. Pues yo creo que este programa se está autodestruyendo, como dirían los viejos programas. 007. Sí. Después de leer estas instrucciones, O se autodestruirá en 25 segundos. No, ¿cómo se llamaba? La gente 60 y tantos, ¿no? A la gente de 86. 86. Bueno, vamos a concluir esto. Vamos a concluir. Concluimos. Agradecemos a Orestes Ochoa su apoyo técnico para hacer este programa posible. A Patricia Malagón en la edición en España TV. Salimos en España TV los miércoles a las 9 de la noche, los viernes a las 9 de la mañana, los sábados por la tarde. A veces madrugamos por ahí y salimos como fantasmas en la televisión. Estamos en las redes sociales también. Le agradezco mucho, tocayo. No, muchas gracias a ti. Y ojalá que carguen su paraguas, ¿eh? Y que viva México, estamos en el mes patrio. Sí. Que la pase muy bien.